Se viene un nuevo IFE. ¡Apa! Consultorio en vivo. ¡Qué alegría! Devolución del IVA más bonos. Más plata para los que menos tienen. Pero mismo. Y digo, qué suerte, porque si hay consultorio en vivo, es porque está mi amigo Hugo Vázquez entre nosotros. Hugo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches, un placer. Bueno, me alegro tenerte acá, te vamos a acribillar a preguntas, porque la gente, pese a que los anuncios tienen un tiempo, sigue con muchas dudas, ¿no? Esto que, aclárame, nuevo IFE, ¿qué es eso? Decime, explícame, ¿qué es? El gobierno está analizando, esto es lo que empieza a trascender, el gobierno está analizando la posibilidad de otorgar una cifra no remunerativa, obviamente, una especie de IFE que no se llamaría IFE, pero una cifra, un valor, un monto para las personas que no fueron beneficiadas con ninguno de los planes que se otorgaron, las medidas de incentivo que se otorgaron hasta ahora. Hasta ahora están incluidos los monotributistas, los empleados en relación de dependencia, jubilados, una cantidad, muchos millones de argentinos, más de 20 millones de argentinos han sido alcanzados por las medidas que anunció Sergio Massa en los últimos días, pero hay un sector, alrededor de 3 millones de personas que en la Argentina todavía no fueron alcanzadas con ninguna medida económica para de alguna manera paliar lo que pasó en agosto con la inflación. Esas personas tendrían acceso a un nuevo IFE, entre comillas, porque no se llamaría IFE, pero sería una suma parecida a lo que pasó en el marco de la pandemia con el IFE. Bueno, mientras repasamos la medida del IVA fiscal, ustedes se pueden comunicar con nosotros, le pueden preguntar a Hugo, por supuesto, al 11 21 84 44 57, y lo digo bien porque cada vez veo menos, cualquier cosa corregime, Lourdes. Dale, 21 está bien, 84 44 57, ¿está bien? Está bien, ¿Es está así? bien. Ahí Bueno. pueden escribir y consultar. Perfecto. Bueno, ¿qué pasó esta semana? A ver, contame. ¿Qué pasó esta semana? Sergio Massa envió al Congreso un proyecto de ley que va a dejar en forma permanente, de aprobarse esa ley, va a fijar en forma permanente la devolución del IVA, del 21% del IVA, para los productos de la canasta básica de consumo, Sí. alimentos, higiene personal e higiene del hogar. Esa canasta básica de consumo que hoy tiene una devolución de IVA del 21%, ya, entre paréntesis, se empezaron a registrar las primeras devoluciones, alrededor de 3 millones de usuarios, de consumidores ya registraron la devolución de este concepto. Debería quedar en forma permanente de aprobarse esa ley que envió el gobierno al Congreso. Ya no debería cobrarse el IVA para la canasta básica de consumo una vez que esté aprobada esa ley. En principio es una buena medida porque deja fuera del IVA a todo lo que tiene que ver con consumo básico. El otro punto, Sí, el otro punto. allí vemos que hace mención a los autónomos. Sí. Digo, algo que también era muy esperado porque los autónomos, los que nosotros podemos llamar responsables inscriptos, Sí. profesionales. Los que garpan el IVA, ¿no? Los que Claro. garpan el IVA, efectivamente, Como Chiche Sabores, ahora vamos a hablar con van a Chiche tener una prórroga, claro, almacenes, boliches, micropymes, todo lo que tiene que ver con el régimen autónomo va a tener una prórroga, octubre, noviembre Sí. y diciembre, se aplaza el pago de los aportes personales, el IVA, y también hay una recategorización dentro del régimen de ingresos para los responsables inscriptos que de alguna manera mejora también la base Te imponible. hago un punto ahí, Hugo, porque esto es importante porque si vos tenés comercio, tenés negocio, sos kiosquero o facturás, ¿no?, con IVA, esto quiere decir que la plata que te entre de IVA que vos tenías que pagar el 20 del mes siguiente en la FIP, no la vas a tener que No pagar. la vas a pagar, la postergás para el mes de octubre, noviembre y diciembre. O sea, volvés a pagar el IVA en enero, ¿es así? Claro. Ah, mirá, es un montón de guita. Se aplaza el pago de estos conceptos. El aporte personal, el impuesto personal que se paga por ser responsable inscripto, el IVA, y de vuelta, dentro de las categorías responsables inscriptos también hay una mejora en el mínimo no imponible. Es muy técnico, ahora no viene al caso, pero hay una mejora también para los profesionales autónomos y los trabajadores autónomos que están dentro de ese régimen, que obviamente ya pasaron
el régimen de monotributo. Vos sabés que en la Argentina hay Sí. el régimen monotributo y el responsable inscripto. ¿Qué lío es eso? No, O sea, bueno, pero deben lo vamos a solucionar. aclarar todo. Puede haber uno más, ¿eh? Ahora- Quieren crear uno más. En el medio, ahora vamos a hablar de Algo eso. intermedio, claro. Le voy a dar, explota el WhatsApp, Hugo, así que vas a tener que elaborar Bueno, mucho. Me cómo dice Lechu, nuestro productor, que al 11 21 84 44 57 llega mucha consulta, vas a tener que trabajar mucho, lo lamento, alguien tiene que trabajar en este estudio y hoy vos a ser vos. Pero ya que lo tengo a Chiche, Chiche, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Antes de que te vayas, te voy a preguntar si hiciste la encuesta, como hiciste la vez pasada, en tu almacén, cómo viene la carrera para el 22 de octubre. ¿Cómo vas viendo el asunto? Por eso te lo pregunto en un rato. Lo primero, ¿sirve esto de autónomos para los almaceneros, los kiosqueros, los que tienen pequeños negocios? Y Agustín, digamos que el tema comercial, el tema de pagar impuestos sobre impuestos que estamos haciendo, digamos que todo poder, aunque sea tener una prórroga, es un oxígeno, ¿cierto? Y vos fijate que el tema de la devolución del IVA ha incrementado muchísimo el tema de la venta con tarjetas, que ahora te lo voy a comentar. Perfecto, perfecto. Lourdes, no la saludé, ¿no? Que ¿Cómo la le veo va? ahí en pantalla y la tengo que saludar. ¿Cómo le va? Bueno, Buenas noches. ¿Cómo nobleza anda? ¿Bien? obliga. ¿Cómo le va? Muy bien, sacando cuentas, porque este listado que estamos detallando de todo lo que tiene que ver con ese pequeño alivio al bolsillo, como bien dice Sabore, empieza a ayudar a la famosa rueda, ¿no? Que empiece a generar un movimiento fronteras adentro, que es algo así como la clave. Viste que siempre dice, no, hay que esperar las inversiones de afuera. Bueno, en momentos de Lluvia crisis... Inversiones, me acordé. No, olvida. ¿Te acordás? Mirá, no me hagas enojar de entrada, No, te pido, bueno, Agustín. perdón. Pero cuando las papas queman, ¿qué hacen los países del primer mundo? Proteccionismo, ¿no? Fronteras adentro, empiezan a trabajar, a cuidar lo propio, la industria. Bueno, de alguna manera esto llega. ¿Llega tarde? Sí. ¿Es suficiente? Muchos dicen no, es poco, pero siempre ayuda. Y por eso es importante también lo que va a pasar en los próximos días, que es este nuevo IFE. ¿Te acordás por qué era IFE? Ingreso Familiar de Emergencia, que nació Claro, en la pandemia. en la pandemia, En la sí. pandemia, y bueno, después se descontinuó, por supuesto. Ahora, ese sector que todavía no tuvo ningún alivio va a tener novedades en las próximas Claro, horas. están los sin bono, ¿no? Una parte de la sociedad que quedó sin Exacto. bono, sin protección, sin nada. Por ejemplo, tacheros, me decían el otro día, ¿no? Algunos sectores de trabajo independiente que tampoco todavía tienen ayuda. Los saludo a Javi Borelli. Javi, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, lo decías vos claramente. Hay sectores que todavía están esperando que les llegue el turno con el señor de los alivios, ¿no? Como es de alguna manera el apodo que tiene Sergio Massa en estos días. Me encantó, si trabajara todavía en Página 12, mañana era Lo título, ponés. pero ya no. Muy bien. Bueno, y empieza a llegar, hay que decir, empezó como de arriba para abajo, empieza a llegar y por supuesto se pone mucha expectativa en esto. Pero claro, todo está de acá a diciembre y la incertidumbre en la economía juega y habrá que ver si en estas últimas semanas que quedan la economía está tranquila, porque eso también puede ser decisor de cara a las elecciones del 22 de octubre. Tal cual, Javi Borelli, ya está Julia Estrada con nosotros en el estudio, le vamos a preguntar sobre esto, pero antes tengo una atención, a ver, vamos.